Café de la tarde. Bueno, muy bien, el debate por la legalización del aborto ya está puesto en agenda, lo ha hecho el propio presidente de la Nación, que también lo mencionó en el inicio de sesiones en el Congreso. Hoy vamos a proponerte un debate por la despenalización del aborto, pero dentro de Cambiemos, porque hay diferentes posturas y de eso se trata, de escuchar diferentes voces. Aquí están con nosotros Fabio Ketglas, él es diputado de Cambiemos, que lo hemos visto en la legislatura con el pañuelo verde, que está a favor de la legalización, y Eduardo Cáceres, diputado también de Cambiemos, que está en contra en este caso. Bienvenidos a ambos. Me gustaría escuchar la postura de cada uno. ¿Por qué a favor, por qué en contra? Bueno, en principio estoy a favor, como planteó el presidente, de un debate. O sea, a la Argentina se debe un debate en relación a este tema. El aborto es la primera causa de mortalidad materna en la Argentina. Más allá de la discusión sobre los números, se habla de cientos de miles de abortos por año. O sea, estamos hablando de una práctica generalizada, una práctica que se hace en condiciones inseguras. O sea, tenemos un problema de política sanitaria que muy probablemente sea consecuencia también de un problema de política educativa. El colectivo de mujeres que ha impulsado esto y que ha logrado ponerlo en la agenda, que son las verdaderas protagonistas, porque con mucho esfuerzo durante mucho tiempo han predicado la idea de que la Argentina se merecía este debate, claramente señalan educación para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, esto no es solamente una ley de interrupción voluntaria del embarazo, es una ley que cambia la cosmovisión que el Estado argentino tiene que tener sobre un problema que es el embarazo no deseado, la situación sanitaria de las mujeres, etc. Y en ese sentido, creo que Argentina es un país plural, hay personas que creen y personas que no creen, hay personas de distinta condición social, de distintas posibilidades, y el Parlamento debe representar esa pluralidad. Y en esa pluralidad yo tengo un planteo de tipo pragmático. El planteo pragmático es que la penalización no ha evitado los abortos, solamente los ha hecho más inseguros. O sea, a favor del aborto no está nadie, yo estoy a favor de no penalizar a la víctima, porque la mujer que va a abortar también es una víctima. Es una víctima psíquica, es una situación en extremo, nadie va a abortar cantando. Entonces esa persona llena de problemas, estigmatizada, la ponemos en la clandestinidad. Y yo creo que a ese ciudadano hay que protegerlo y hay que darle una oportunidad higiénica, sanitaria de parte del Estado para resolver un problema tremendo que preferiríamos que no ocurra, que es el embarazo no deseado. Bien, clarísima. Está la posición de Fabio Ketglas. Dentro de Cambiemos, también dentro de Cambiemos, y esto es interesante, Eduardo Cáceres con otra postura contraria. Bueno, creo que el punto central es primero saber enmarcar cuál es el eje vital, que es de considerar o no una persona en el momento de la concepción. Lógicamente que estamos hablando de un tema que nos conecta mucho con la vida, porque de las dos posiciones intentamos defender la vida, pero no hay que poder descartar de decir si para defender una vida vamos a quitar otra vida. Y en eso es un punto central lo que te decía al principio con respecto a la persona. Si es desde la concepción, como lo admite hoy la ciencia, y eso se ve reflejado en las convenciones de derecho del niño, en la Constitución, en todas las normas legales que tenemos en nuestro país, bueno, ahí seguramente va a surgir una posición bastante férrea en mantener esa postura de que el aborto no sería la mejor medida para poder defender estas vidas, que sí es verdad, lógicamente que hay, digamos, discordancia con respecto al número de cifras. Esto pasó en el desarrollo de estos temas en muchos países, pasó, digamos, de que las cifras que se mencionaban de abortos, luego, cuando se hacía legal el aborto en los países, surgía que eran muchísimos menos. Hablamos de 1 millón que se decían en México, después terminaba en 16.000. Vos decís que en realidad esto tiene relación con que las otras cifras no se conocen realmente porque está en la clandestinidad. Está en la clandestinidad, como vos dices, y por ejemplo, la cifra que hoy se menciona de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2007, que lo ordenó el Ministerio de Salud de la Nación en ese entonces, habla de alrededor de 500.000 abortos. Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene nuestro país, bueno, si hacemos caso de esa cifra, Argentina sería una superpotencia abortista en el mundo. Superaría 5 o 6 veces a, por ejemplo, países como España o países europeos. Entonces, estas son las cuestiones, pero insisto y vuelvo al comienzo. Creo que acá el valor fundamental es si nos ponemos de acuerdo desde cuándo comienza a ser una persona. Y creo que hoy ya hasta la ciencia misma dice que
incluso hasta la semana de la concepción de la fecundación, ya hasta incluso se puede determinar el sexo. Entonces, esta individualización de la persona y desde cuándo comienza, creo que la ciencia ha dado las respuestas necesarias para poder fortalecer estos debates en el Congreso. Ahora, él plantea esto en el centro de la cuestión. Quiero saber tu opinión con respecto a esto. Sí, hay una paradoja, porque la legislación argentina ya acepta el aborto. Para los casos de violación, riesgo de vida de la madre, riesgo de salud extremo. Y en eso también hay vida. Y sin embargo, la legislación lo ha aceptado porque en esa disyuntiva, o sea, una voluntad violentada, etcétera, nos hemos puesto del lado de la vida de la madre, digamos, en ese caso. Y creo sinceramente que si los protocolos hubieran funcionado bien en la Argentina, porque hay una cantidad importante de provincias argentinas que no adhirieron a los protocolos, etcétera, el problema sería menor del que es. Porque funcionando bien la legislación respecto a esos 3 casos, hoy no estaríamos en las situaciones como lo de Romina Tejerina y los casos emblemáticos. Entonces, evidentemente, el principio de la preservación de la vida ha mostrado ya excepciones en el derecho vigente argentino. Entonces, esta ampliación a que la mujer pueda elegir hasta la semana 14, yo no me quiero meter en el berenjenal científico porque no soy experto de vida, porque hay gente que dice que hay vida, pero no hay persona, porque el sistema nervioso central, si es considerada vida humana, persona, claro, con derechos. Eso es un berenjenal porque hay un montón de científicos que dicen una cosa, un montón de científicos que dicen otra, y yo no creo que los países proabortistas, los países proabortistas tienen, esa es una política sanitaria, educacional, reproductiva, una política que mira un problema con un sentido pragmático, que yo creo que es el que Argentina tiene que adoptar frente al problema que tiene. Argentina, nosotros miramos para el costado y barremos abajo la alfombra. El embarazo adolescente en Argentina quintuplica el de los países del primer mundo. Quintuplica, no 10% más ni 20% más. No todos son no deseados, por supuesto, muchos son... Ahí se centró el presidente en su discurso, bueno, ¿no? Pero el ahí embarazo adolescente. ¿Y ese problema qué hacemos? Entonces, por supuesto que yo no quiero tener el aborto como práctica anticonceptiva. Por eso, educación para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir en última instancia. Entonces, esta es una solución de última instancia y así la tiene que tomar el Estado. No como una práctica, como y por supuesto, probablemente multiplicar las partidas presupuestarias para las campañas de anticoncepción voluntaria de parte de las mujeres, etcétera, ¿no? Ahora, estos 2 puntos, los primeros puntos que mencionás, que están muy bien mencionados y me parece que son fundamentales en todo este debate, hoy en realidad ya están puestos en práctica, son ley, pero no se ponen, en realidad no se ponen en práctica, pero sí son ley, ¿no? Eleonora, los mismos que resisten al aborto resistieron en su momento la educación sexual. Entonces, porque ahí es un cuello de botella. Entonces, los mismos actores que hoy resisten esta legislación, en su momento hace 20 años, claro, entonces no tenemos educación sexual. En el primario no porque es muy temprano, en el secundario no porque tal cosa, en este no porque tal cosa. Y entonces después, esto es así, las políticas públicas no se solucionan las situaciones bajando una palanca. Hay que instrumentar, asignar presupuestos, entrenar personal, tener estrategias comunicacionales. Y controlar también, ¿no? Controlar, etcétera. Entonces, como no se resuelve bajando una palanca, es que hay que habilitar una ley que nos dé un debate y nos dé los instrumentos. Sí, creo que el debate sí nos va a fortalecer institucionalmente primero y también para dar mayor información. Porque hay un trasfondo que es cuando se esconden los problemas, nadie se pone a trabajar en la solución. Esto es poner el aborto, que es un problema que son vidas de por medio y que lógicamente hay que encontrar una solución. Que existe y sucede. Claro, y coincido totalmente con Fabio de que hay una educación sexual que hay que fortalecerla, hay que ir por más. Y no solamente una educación que tenga concientización sobre la mujer, sino también sobre el hombre. Porque acá pocas veces se habla sobre el hombre, que también tiene que hacerse cargo, porque tiene que saber que hay un efecto, una consecuencia. Es cierto, solamente se habla de la mujer, ¿no? Por supuesto. Pero creo que también van a venir debates muy importantes y cuestiones que van a surgir. Porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar con ese varón que no quiere abortar y que la mujer quiere abortar? ¿Qué va a pasar ante la legalización del aborto, por ejemplo? O la objeción de conciencia. O la objeción de conciencia. O sea, van a haber muchísimas cuestiones que seguramente se van a dar en el Congreso y que seguramente van a tener esta información que va a poder nutrirse en la sociedad. Pero, insisto, también creo que no todos los que estamos en contra del aborto estamos en contra de la educación sexual. Todo lo contrario, creo que hay que fortalecerla e insistir sobre esos puntos. Y creo que también el Código Penal le da una salida
justamente a los casos preestablecidos, que es el tema del caso de la violación y Sí. el caso de cuando hay un estado, digamos, de peligro en la situación física o emocional Que eso de ya la, está de la claro, persona, claro. que está claro para poder tener. Y lógicamente Estaría- también coincido con Fabio del protocolo, Leonora, porque los protocolos Sí. hay muchas provincias que no lo han adherido y es una salida elegante, lógicamente, a poder Claro, fortalecer que al deben- médico que tiene que hacer las cosas bien. Hay una persona que corre riesgo y que por no tener ese protocolo se queda en la actitud pasiva, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, pero ¿estarían de acuerdo con una consulta popular al respecto? Bueno, hay un tema, yo en general no le tengo miedo a preguntarle al pueblo qué opina sobre asuntos de trascendencia como principio general. Sí. Reconozco que es un tema delicado porque es un tema que te pone frente a un sí o un no, cuando lo rico probablemente sea el debate más que la posición del sí o el no. De todas maneras me parece que es un instrumento válido, porque de alguna manera va a hacer circular esta deliberación y nos va a involucrar a todos. Porque si no puede pasar que mucha gente quede por fuera de este debate. Pero bueno, como dicen en Europa ahora después del Brexit, a los plebiscitos los carga el diablo también, ¿no? No, yo no Cáceres, estoy de ¿estarías acuerdo. ¿No? No. Creo que ¿Por qué no? porque el Congreso tiene las suficientes garantías para dar una respuesta. Primero que nada, representa a toda la sociedad. Y creo que inmiscuir este asunto en un sí o un no, como decía Fabio, sería un poco faltar respeto a la vida de tantas personas que están en juego. ¿Creen que se traduciría en un sí o un no y no realmente en un Sí, debate maduro y serio como el que debemos tener? Yo defiendo Esa el es mi debate, yo defiendo el debate de calidad, lo que creo que no obsta una cosa con la otra. Yo defiendo el debate porque creo que la democracia, un pilar de la modernidad democrática es que podamos discutir con datos, respetando las opiniones de los otros, Sí. enriqueciendo esa discusión. Ah, claro. O sea, ¿Y existió esa consulta popular dentro de Cambiemos? no. No. ¿No? No. ¿No lo han hablado No. como bloque? Hay buen clima, hay un clima respetuoso de liberación entre nosotros. Cambiemos es un colectivo amplio, plural. Bajo ningún aspecto, en ninguna discusión, ningún proyecto de ley hubo una bajada de línea en Cambiemos desde que Mauricio Macri es presidente. Esto hay que rescatarlo porque también habla de la institucionalidad que hoy ya respiramos en nuestro país. Bueno, y que pero es fundamental. este es un tema muy sensible que lo sabemos para toda la sociedad y además con una determinación por parte del presidente desde el principio. Él lo pone Sí. en la agenda, pero deja clara también su postura, ¿no? Sí. Sí, yo creo que acá es para otro programa. Hay cortes etarios, hay cortes de género, hay cortes de nivel educativo, hay una cuestión sociológica que entra en juego. No por nada, hay provincias argentinas donde la oposición es muy masiva y probablemente la ciudad de Buenos Aires no, etc. Eso muestra también la diversidad de la Argentina.